Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, cuánticos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Oscar? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Genoma Cuántico. Una vez más con un buen programa y un buen tema, Oscar. Claro que sí, sobre todo, pues muy interesante. El día de hoy veremos, pues, qué tiene que ver la alineación de Júpiter con Saturno con lo que está pasando actualmente. Muy interesante porque no es la primera vez que esto sucede, ¿verdad, Luis? Es correcto. Se supone que cada 20 años y cada 200 años hay cierta conjunción, pero por ahí hay un planeta que le pone un ingrediente también, que interviene mucho en estas conjunciones, que es Marte. Marte, que en la Cábala significa Geburah, y es el rigor. Entonces, ahorita estamos sintiendo ese rigor, básicamente. ¿Cómo ves, Oscar? No, pues sí se está sintiendo, la verdad. Sí, ¿no? Está riguroso el asunto, Claro, y para que de todo. por sí es rigurosa, ¿no? No, bueno, no sé, ¿verdad? Pero la verdad Bueno, es una situación complicada, pues, para todos. Entonces, pues, adelante, Luis. Viene. fíjate, Oscar, que en el año 1350, 48, Europa fue azotada por una enfermedad mortal devastadora. Se llamaba la peste bubónica, o mejor conocida como la peste negra. Esta enfermedad llegó a Asia y se suponía que era transmitida por pulgas o por ratas, se ponía en ese rato, y mató casi a la mitad de la población de Europa. La mortal Exactamente. bacteria es conocida también como Fueron tres Yersinia cuartas pestis. Ya partes habíamos de la hablado de esto en otro población. programa. Sorry, sorry. Así es. No, no te apures. Se supone que esa fue la explicación que la Facultad de Medicina de París dio con respecto a la peste negra. Y Claro, también la... se supone que el virus viajó desde Mongolia hasta Europa y por eso tardó, ¿qué? 5 años en propagarse por toda Europa, lo cual dicen y mencionan que fue muy rápido, pues para esa época no había el desplazamiento que existe hoy en día. Es correcto, Oscar. Y bueno, para este fin, en ese entonces, fíjate que yo invito a la gente que estudie un poquito leyes universales, nos habla que hay un autor que dice que nada es casualidad, ¿no? Y casualmente, valga la redundancia, en ese tiempo hubo una gran conjunción, Oscar, de los tres planetas, que fue Saturno, Júpiter y Marte, ¿no? Entonces, de hecho, eh, esta explicación que da la misma Facultad de Medicina de París, la Facultad de Medicina de París dijo que se debió a la desalineación planetaria que sufrieron en ese entonces Júpiter, Saturno y Marte, fíjate. O sea, una institución médica diciendo que debido a la conjunción planetaria o esta alineación o desalineación se suscitó este problema de la peste, ¿no? Eh, de hecho, mucha de la gente se dio cuenta que algunas personas no se enfermaban, Oscar, y estas personas, las que menos se enfermaban, eran ni más ni menos que el pueblo judío. La pregunta aquí es, ¿casualidad? ¿Qué sabrán los judíos que la demás gente no sabe para no enfermar? Hay algunas teorías, Oscar, que dicen que, por ejemplo, que en las costumbres de los monjes de Europa, de muchos monjes, era no bañarse o bañarse nada más 2 veces al año, ¿no? Mientras que los eh, judíos tenían por norma, debido a sus leyes de Shabbat, de por lo menos bañarse cada sábado. De ahí viene el asunto de que ya me toca ya el baño porque es sábado, ¿no? O sea, tiene un fondo mucho más profundo esta frase, ¿no? Fíjate, De hecho, creo que o sea, hay tiene un fondo un registro religioso. histórico de un príncipe, no recuerdo cuál, pero creo que fue francés, que solamente se bañó 2 veces en su vida. Y una fue porque el médico le dijo que tenía que... Fíjate qué loco, ¿no? Este, Exacto. exacto. Y entonces,
Bueno, finalmente hubo cierto, ¿cómo te puedo decir? Pues animadversión con los judíos, porque de hecho se argumentó que los judíos habían envenenado el agua de todos los pozos alrededor de Europa. Eh, Mira, yo quiero empezar por una cosa, empezar a decir esto que es muy importante, porque mucha gente habla de los judíos como pueblo semita, ¿no? Dicen que es antisemitismo hablar de los judíos. Es muy importante recalcar que el 80% de los judíos no son nativos de los pueblos de Sem. Básicamente son indoeuropeos convertidos al judaísmo, ¿no? Y muchos de ellos, de los líderes, son falsos judíos askenazi. Askenazi. Si te fijas, la palabra nazi está muy ligada, ¿no? Entonces, estos nazis se han disfrazado de judíos precisamente para exterminar a los semitas. O sea que no hay nada más antisemita, líderes rabínicos judíos, falsos judíos, que están argumentando todo esto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en las imágenes que tenemos a todo el imperio celta y el imperio druida que abarcaba casi toda Europa, los pueblos jones, ¿no? Los pueblos lombardos, un montón de pueblos que pertenecían a estas castas que eran indoeuropeas, ¿no? Y bueno, ellos manejaban algunos cultos raros, ¿no? Que podemos decir que es satanismo, ¿no? Estos druidas, estos celtas, tomaron como estrategia tomar los parapetos de las religiones, Oscar. Ellos son los falsos judíos en las huestes como líderes judíos. Ellos son los falsos cristianos que se posicionaron de la cristiandad y también son los... Quiero hacer un hincapié aquí, porque quizás más bien estos sí sean descendientes de Mahoma, ¿no? Y porque sí hay un fondo aquí importante con Mahoma, ¿no? Entonces, estas religiones, hay que recordar que son religiones abrámicas, pero Abraham tuvo dos linajes. Uno de ellos fue Isaac y el otro fue Ismael. De Ismael nació la región musulmana, que tiene pelea a muerte con las religiones cristianas y con las religiones judías, ¿no? Bueno, ¿cómo ves, Oscar? Que de repente, pues los judíos, o se hace pensar que los judíos estén detrás de cada peste, porque de hecho hay varias alusiones en varias, ya habíamos visto algunas pandemias, Oscar, donde había algunos cromos de Cronos, de Saturno, anunciando de alguna manera todas estas pandemias, ¿no? Recordar simplemente que ver un reloj, Cronos, ¿no? Por ejemplo, y y ellos manejan un reloj que se llama el reloj del Doomsday. Y este reloj culpar directamente a los judíos de esto que está pasando, Oscar. Pero es obvio porque vamos a ver unos cromos, cómo están las estructuras, por ejemplo, de Stonehenge, ¿no? Lo que es el Coliseo Romano y lo que es actualmente el Parlamento Europeo, que está dominado, como todos sabemos, por estos líderes sionistas, falsos judíos, incluso falsos sionistas, porque ni siquiera son el pueblo que fue exiliado de, de Israel. La palabra Israel tiene un sentido, una simbología mucho más espiritual. El pueblo de Israel es aquel que realmente quiere salir del materialismo y entrar a la espiritualidad. Entonces, todo lo contrario de lo que es el satanismo, ¿no? El satanismo está más jalando al materialismo, más a la carnalidad, al pecado, a la lujuria, a la avaricia, todo esto, ¿no? Entonces, siempre estos adeptos satánicos van jalando a la humanidad para que se vaya corrompiendo, ¿no? Lo ideal de ellos es, la función es retar al ser humano. Por eso Satán es el adversario, el retador, el que va degradando poco a poco para que el ser humano pueda purificarse de alguna manera, entendiendo lo que es el mensaje, ¿no? Y básicamente
este planeta que vemos aquí arriba, aquí, es el regente de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, Earth, fíjate, ¿cómo se dice oído en inglés? Ear. ¿Sí? ¿Y cómo se dice Saturno? Saturno es TH. Vamos a ver el simbolito ahorita. Lo vamos a poner TH en astrología, es el símbolo de Saturno. Déjame te explico un poquito, Oscar, de este asunto de Saturno, ¿no? ¿Qué pasa con Saturno? Saturno, si tú buscas en la simbología, vas a ver que su símbolo es una T y una H, que simbolizan la materia y el alma, ¿no? Y esta emanación se refleja en la tierra, ¿no? Por eso es Ti, Air, Ra, o sea, el oído de Ra. O sea, en inglés y en español coinciden, ¿verdad? Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en todos los ordinales en inglés, siempre viene, por ejemplo, first, second, TH, porque TH es tronos, realidad, que es una realidad falsa, la que estamos viendo es una realidad de escuela, conformada por puros unos y ceros, es binaria, ¿no? Por eso es el bios, pero aquí es dios, lo que vendría siendo el demiurgo Saturno, que es el que predispone esta realidad. Místicamente, la contraparte de Saturno, que es el que te crea toda esta falsa realidad y viene con un halo de conciencia, que de hecho su símbolo es contrario, es opuesto al de Saturno, es como un 4. Primero arriba está lo que es la curva y luego la cruz hacia abajo. Por eso dicen que San Pedro fue crucificado hacia abajo. Pero realmente el símbolo del Cristo en lo que es la astrología es Júpiter. Júpiter viene siendo Jesús. Jesús es el Mesías que viene a la reapertura de la conciencia, marcando un inicio de una nueva era, ¿no? Viene marcando este inicio donde pasas de una casa zodiacal, que es Piscis, a otra casa zodiacal, que es Acuario. Si te fijas, las casas zodiacales también giran a la izquierda, ¿no? Va girando a la izquierda. Eso es lo que está implicando, ¿no? Esta simbología. Por eso hay gente que se lo toma muy en serio, que son los que tienen las riendas de este mundo, que yo sí lo alcanzo a ver que como que es más que nada una señal de ejecución que ellos tienen para arrancar esta nueva era. De hecho, por ahí hay un video de un diputado mexicano que se llama Ricardo Monreal, que viene señalando, de hecho, cada acontecimiento muy importante, incluso muchas pandemias en donde la masonería, que es descendiente de Druida, que es descendiente de Mahoma, aluvión, este anuncio de Júpiter, de cambio de conciencia, ¿no? Resulta ser que en la numerología tenemos la secuencia Fibonacci, que es 0, 1, ¿sí? Tú sumas 1 más 0, te va a dar el siguiente número, 1 más 0 es 1 más 1 es igual a 2, 2 más 1 es 3 más 2 igual. Y bueno, cuando llegas al número 13 en esta secuencia Fibonacci, los sumas del 0 al 13, 33. Eso quiere decir que ¿dónde debe? Lastimosamente para la gente que no está comprendiendo qué está pasando en el universo, no se va a requerir sus servicios por el momento, van a tener que dar otra vuelta en la rueda del samsara, en la misma casa zodiacal, viviendo las mismas enseñanzas hasta que estén listos para evolucionar, ¿no? Para pasar a la quinta esencia. Esto es lo que significa básicamente esta conjunción de Saturno y Júpiter, pero vaya que si un grupo de personas está ejecutando toda esta serie de eventos cataclísmicos, llevando pestes, pandemias, terremotos, ¿qué te puedo decir? Visiones, atentados terroristas, ¿no? Que todos estos son una invitación muy clara para que la gente despertara, entonces, a darse cuenta que hay algo más allá de lo que la gente piensa que es la realidad. La realidad es que hay varios reinos, Oscar. Está, por ejemplo, hay varios
clasificaciones, por ejemplo, el septenario del cuerpo humano, ¿no? Lo que es el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo astral, y esta serie de varios cuerpos, pasando por el átmico, el búdico, pero también hay una división de los reinos, ¿no? Veíamos lo que era el mineral, lo que era vegetal, lo que era el animal y lo que era el humano. Pero resulta que al ser humano le determina su realidad, mientras no tome conciencia el ser humano de todo este escenario, eh, su realidad está determinada, como lo vemos principalmente por los grandes planetas, los de más peso, los más voluminosos, que son Júpiter y Saturno, ¿verdad? Este, eh, tienen un lenguaje místico muy particular y determinan básicamente lo que es la realidad. Cuando el ser humano evoluciona, este, logra darse cuenta de esto y ponerse por encima de estos reinos. Después del reino humano viene el reino acuático. No sé si te acuerdas la película de Aquaman, ¿no? Que de repente se enojan y salen del mar y hacen Claro, su los encuentros. revolución en este mundo, ¿no? Bueno, toda esta simbología de las películas, obviamente la gente no lo percibe porque no estudia. La gente piensa que su estudio ordinario es nada más la escuela y se acabó, pero hay un estudio oculto. La gente no se da cuenta. Entonces, toda esta situación, quiero decirte que, por ejemplo, que los astros no tienen influencia debajo del agua. Los astros no tienen influencia debajo del agua. Si tú vivieras debajo del agua, ahí la realidad, los astros no tienen influencia. Ahí tienes ya tu más voluntad debajo del agua. Pero de hecho fuimos nosotros expulsados de este reino, ¿no? También el hecho de lo que es el bautismo, ¿no? Lo que simboliza. Este, bueno, recordar que los planetas son seres que también tienen conciencia, ¿no? La fuente, imagínate tú, por ejemplo, tú un servidor, por ejemplo, de señal analógica o microondas, ¿no? Como varias repetidoras que son antenas, pues igualmente la fuente a la que se llama, y entonces todos los soles que conocemos en el universo son realmente como antenas repetidoras de esta energía de la fuente, que luego a su vez, bueno, estos soles también se dividen en septenarios, así como los chakras, si te fijas, también los principales planetas del sistema solar se dividen en 7, ¿no? Y el séptimo es Urano. Todo tiene una simbología, Oscar, todo tiene una incidencia en la vida de los hombres. De hecho, los griegos, por ejemplo, llamaban principales una que se llamaba Rea, ¿no? De ahí viene la palabra realidad, ¿no? Que es que crea precisamente, pues Ra, que es Saturno, básicamente, ¿no? Sani, el, el retador del ser humano, que crea esta realidad, Oscar, evolucionar a esta conciencia, enseñanza a los astros, ¿no? Es este reino astral el que se supone que predomina sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestra conciencia, ¿no? Ya una vez que tú, con base a tu estudio, en base a tu observación contemplativo, tienes cierto entendimiento y puedes entonces analizar de mejor forma en ese camino, ¿no? El camino se llama Fi. Fi es la energía de Dios. Te platicaba, Oscar, entonces, que todo el acomodo universal, si te fijas, concuerda mucho con lo que es la teoría armónica de, de la música, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la tonal, la tríada, los 7 tonos naturales y los 12 cromáticos. El universo es igual, por eso son las 12 caras, que son esos mismos 12 semitonos del acomodo cromático, ¿no? Básicamente ese es el orden universal. Y todas estas frecuencias son las que inciden en la inconsciencia humana, básicamente cuando el ser humano se vuelve consciente de este acomodo universal,
es entonces que puede actuar diferente a como viene actuando normal. Decía que imagínate que toda la gente habla de que venga Jesús, no van a la iglesia y rezan, que venga Jesús, por favor, oh Jesús. Pero imagínate al alcohólico que dice, no puedes tomar alcohol, ¿qué es lo que está pasando ahorita, no? No puedes ir a bailes, ¿no? No puedes andar de golf, o ¿no? Entonces, si viene Jesús, mucha gente no recapacita en esto, pero no sería muy agradable a los corruptos. Imagínate tú, si sería agradable que Jesús llegara, ¿no? Realmente, yo creo que para mucha gente el arribo de Jesús, que te digo, viene siendo plática, es Júpiter. Júpiter viene siendo el Cristo, básicamente, esta segunda venida de Cristo. Esto es lo que hay, Oscar, entre lo que es la fantasía. Yo creo que hay un grupo de gentes que está bien consciente de este tipo de cosas y que ejecuta algunas cosas para que la humanidad, algunos puedan, yo me incluyo, alcanzar cierto grado espiritual, ¿no? Y muchos otros se van a perder en la materialidad, ¿no? En el vacío materialista, ¿verdad? Van a ser derrotados por el maestro Saturno. ¿Cómo ves, Oscar? Pues muy interesante, Luis, la verdad tienes toda la razón. Este, y pues qué interesante esa percepción, con Júpiter, con Jesucristo, ¿eh? Sí, se vendría siendo Satán y Cristo, Exacto. ahí dándose un tiro entre los dos. Pero bueno, en el panteón griego, el mero mero era Zeus, que es Júpiter, Sí, ¿no? exacto. Y bueno, yo creo que con esto, más o menos que he explicado lo que es la influencia de los planetas en el ser humano y qué significa y por qué esta coincidencia quizás, que no quita el que un grupo de personas está haciendo sus cosas raras, ¿no? Es que están ejecutando a lo mejor una fraudemia, a lo mejor, ¿no? Entonces, como gran hito que va a marcar este cambio de era, del cambio de Piscis a Acuario. ¿Cómo ves, Oscar? Sí, pues la verdad es muy interesante, sobre todo los datos que estabas manejando, que viene desde la antigüedad y se han reflejado y son cosas que están pasando. Cuando estabas explicando lo de el, el sistema tonal, estuvo muy padre, este, y pues no sé si nos podrías repetir un poquito más, explicar a mejores grandes rasgos el sistema tonal musical con el cual está basado y regido también el universo. Ve, si te fijas en tus centros energéticos, tienes 7 chakras y el superior es el chakra corona. Bueno, básicamente la música se ordena de la siguiente forma, ¿no? Para determinar tu punto de partida o tu punto de origen, tomas un punto tonal, que puede ser do, re, mi, fa, sol, así. Entonces de ahí viene la unidad, ¿no? Ese es el principio unitario, ¿no? Pero ves que también ese tono, tú sabes que no hay tonos naturales. Un tono, por ejemplo, el tono de do se conforma de do, mi, sol, ¿cierto? Entonces no es un tono puro, sino que viene por una tríada. Esto se le llama la ley del, ¿cierto? Por ejemplo, do es do, mi, sol, ¿no? Entonces, cuando tú haces vibrar una cuerda, esa misma vibración va pasando por los otros tonos alternos a lo que es el tono generativo, en este caso lo que es do, ¿no? Y luego, bueno, es la ley del 3, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego viene la ley del 7, ¿no? Que es el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Que se repite y se repite. Ese es el 7, como los 7 días de la semana, como los 7 colores básicos, como los 7 pecados capitales, que tú lo sabes que son duales también, ¿no? En el sentido de la dualidad. Y luego del 7, tú recorres, por ejemplo, en el diapasón o en una octava del piano, vas a recorrer los tonos cromáticos, los
sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol, la sostenido, si, y vuelves a do. Y ahí te dan que son las mismas 12 casas zodiacales. Eso es lo que representa básicamente la última cena de Leonardo da Vinci, ¿no? 12 apóstoles y el Jesús, que es el 13, ¿no? El 13 este que hablamos del el número maestro evolutivo, cuando tú sumas en phi, esos números del 0 al 13, en la secuencia phi, te va a dar el número 33, que es el maestro. Y es esta venida precisamente del verdadero maestro, que es ¿no? Que ahorita nos está enseñando una lección de mucha humildad, donde te puede quitar incluso todo, ¿no? Como a Job. Es este juego místico, esotérico, que es muy padre, está muy chido, Oscar, al que poca gente quizás le pueda entender. A lo mejor me quedo corto con mi explicación, pero por ahí viene un tiro. Pues la verdad estuvo muy, muy ¿Cómo padre, ves? Luis. Gracias por explicarlo de manera detallada. Sí, bueno, no somos músicos, pero no creo que necesariamente tengas que ser músico. Con las imágenes y como la forma en cómo lo explicaste, está súper entendible y súper digerible. Pues la verdad, fue un tema muy Y así interesante está. el día de hoy. Y pues bueno, hay que, como Así dices, es, Oscarito. ponerse a estudiar. Un ratito, ¿no? Todo tiene una esencia. Y bueno, Oscar, pues aquí es la casualidad de la conjunción de las pandemias. ¿Cómo ves? No, pues la verdad, mucho tema, mucha tela de dónde cortar, como se dice. Bueno, pues esperamos este programa Bueno, haya pues sido de su agrado. esperamos. Como siempre, les recordamos que toda esta información está en la red y es un programa de thriller de entretenimiento. Yo soy Oscar Carrillo. Los esperamos en el próximo programa de Genoma Cuántico. Genoma Cuántico.